Soy tuyo, escucha mi voz, esposa mía, tuyo soy. Paz y bien, querido hermano y hermana en Cristo. Hoy es miércoles 11 de marzo. Dios tiene algo que decirnos. Escuchamos el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 19. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay palabras de Jesús que tranquilizan y hay palabras que incomodan. El Evangelio de hoy pertenece claramente al segundo grupo. En el Evangelio de Mateo escuchamos a Jesús de Nazaret decir algo desconcertante. No piensen que he venido a abolir la ley. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Y les aseguro que ni la letra más pequeña de la ley desaparecerá. Ni una letra, ni un pequeño trazo. El texto griego menciona la iota, la letra más pequeña, y la keraia, ese diminuto trazo que distingue una letra de otra. Jesús está diciendo algo muy provocador. La voluntad de Dios no se evapora, no se diluye, no se negocia. Aquí aparece lo que podríamos llamar el radical Jesús. Pero cuidado, radical no significa extremista. Radical viene de radix, es decir, raíz. Jesús va a la raíz de la ley, al corazón, donde nacen nuestras decisiones. Por eso, en el mismo sermón dirá: no basta con no matar, hay que arrancar la ira del corazón. No basta con no cometer adulterio, hay que purificar la mirada. La ley deja de ser una lista de comportamientos externos y se convierte en una pregunta incómoda. ¿Qué hay en tu corazón? Los padres de la Iglesia entendieron muy bien este movimiento. Juan Crisóstomo decía que Jesús no suaviza la ley, la lleva hasta dentro del hombre. Y Agustín de Hipona descubrió el secreto de esa radicalidad. La plenitud de la ley es la caridad. La ley alcanza su meta cuando el corazón aprende a amar. Por eso este Evangelio se vuelve todavía más exigente y más hermoso también. Jesús no nos invita a un cristianismo cómodo, nos invita a una radicalidad del amor. Radical en no apartarnos de Dios, radical en ponerlo en la cima de nuestra escala de valores, radical en buscar a Dios incluso cuando el camino se vuelve árido, radical en la misericordia, radical en perdonar, incluso cuando hemos sido heridos, radical en mirar al hermano que sufre y reconocer allí el rostro de Cristo, radical en renunciar al egoísmo que tantas veces gobierna nuestras decisiones. Esta es la radicalidad que vivió Cristo, no una radicalidad de violencia, sino de amor. Él fue radical cuando no se apartó del Padre, radical cuando perdonó desde la cruz, radical cuando se vació de sí mismo para que nosotros tuviéramos vida. Los santos entendieron esta lógica. Francisco de Asís quiso vivir el Evangelio sin eglosa, sin suavizarlo. Teresa de Lisieux descubrió que la radicalidad del amor se aprende en los gestos pequeños. Rafael Arnaiz Barón comprendió que amar a Dios es aceptar su voluntad en cada momento. Y así el Evangelio deja de ser una teoría, se vuelve vida. En esta Cuaresma, la palabra de Dios nos invita a volver a la raíz,
La primera lectura del Deuteronomio nos decía: guarden los mandamientos, porque ahí está su sabiduría. Y el Salmo respondía: demos gloria a nuestro Dios. Porque nuestro Dios no es un tirano de normas, es un Dios grande, misericordioso, lento a la ira, rico en amor. Un Dios que nos llama a algo grande, vivir con un corazón libre, capaz de amar sin medida. Y quizás hoy la pregunta del Evangelio sea muy simple, pero muy profunda. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a dejarnos llevar por la radicalidad del amor de Cristo? Porque cuando el amor de Dios llega a la raíz del corazón, algo empieza a cambiar. Y entonces lo que parecía una exigencia se convierte en una promesa. La promesa de que el corazón humano, transformado por la gracia, puede llegar a vivir lo que parecía imposible: amar como Cristo amó. Paz y bien, que Dios te bendiga.